Muchos de vosotros ya sabéis que es muy importante tomarle la temperatura a los conejos, pero si tienes un termómetro, ¿dónde lo harías? ¿Cuál creéis que es el orificio ideal? ¿Utilizaremos el oído, quizás la boca o el culillo? Id pensando, vamos a ver el vídeo. Como ya hemos hablado en anteriores ocasiones, os voy a hacer un breve resumen de los elementos imprescindibles que tiene que tener un botiquín de primeros auxilios que nunca debe faltar en casa. Unos guantes para manipular al animal cuando está enfermo o vamos a tomar la temperatura, como lo que vamos a hacer hoy, yodo, clorexidina, pinzas, tijeras, unas gasas, un poquito de suero para limpiar los ojos o esparadrapo y un termómetro. Es como el kit básico que no debe faltar en una casa para un animal. Pero hoy nos vamos a centrar, con la ayuda de mi amiga Leila, eso sí, en la toma de temperatura, porque muchas veces lo damos por hecho, y os he hecho una pregunta: ¿cómo haríais esa toma de temperatura? Pues lo vais a ver la toma de temperatura ideal y qué cosas nos hacen falta para que nuestro animalito, en este caso un conejo, no se estrese o se estrese lo mínimo posible. Siempre que nos pueda ayudar a alguien, mucho mejor. Así que Leila, porfa, te vienes conmigo. Ya tenemos aquí a nuestro pequeño amigo preparado y listo. La primera pregunta que dejo en el aire, aunque lo voy a resolver al final del vídeo, sí. ¿Cuál creéis que es la temperatura ideal que debe tener un conejo? Es decir, voy a hacer todavía una pregunta más específica. Si un conejo tiene 39,5, ¿nos tenemos que preocupar o no? Id pensando, que os lo resuelvo al final. Pero vamos ahora a lo que nos ocupa principalmente, es cómo saber si nuestro conejo tiene fiebre o no. Muchas llamadas recibimos, o muchas veces os parece que el animal puede tener fiebre, tiene los ojos resecos, la nariz reseca, y siempre decimos, ¿la habéis tomado la temperatura? No, es que no sabemos o no sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues este vídeo es ideal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como os digo, ayuda de mi amiga Leila. Podemos coger también una toallita, que nos va a ayudar también a reducir el estrés, a poderle sujetar, porque la toma de temperatura, aunque necesaria, pues bueno, al animal le molesta un poco. Y respondiendo a la pregunta que dejé en el aire, pues sí, es el culillo la zona de elección para tomarle la temperatura. Y lo haremos con un termómetro digital de lectura rápida. Cuanto menos tardemos en hacerlo, mucho mejor. Yo recomiendo siempre ponerse unos guantes para hacer esto. Simplemente es una medida higiénica, que sería lo ideal, que tengáis guantes de desecho, guantes de látex. Siempre una gasa primero nos ayudará a desinfectar un poco. Con cualquier producto antiséptico desinfectamos un poquito el termómetro por si se hubiera usado también en otro animal. Una de las cosas que parece lógica pero que resulta complicado es encontrarle la región del ano al conejito, pero bueno, aquí veis que apartando el pelo se ve muy bien. Es muy chiquitín y por eso a veces cuesta un poquito. Idealmente utilizaremos un recipiente como este con parafina, aceite de parafina líquida, para lubricar nada, solo el final, la parte metálica. Antonio, si no tuviéramos parafina en casa, ¿qué podemos utilizar? Mira, incluso hasta aceite de oliva que hay en todas las casas podrías usar. Vamos a darle al encendido y procedemos simplemente la parte metálica. Aquí veis cómo empieza a recoger temperatura. ¿Lo podéis ver, chicos? Sí, 38,9, ¿lo veis? sí, sí, sí. 38,9, ¿a quién le asusta 38,9? ¿Alguno de los de aquí le Sí, asusta? a mí me asusta. Es un poco alta, ¿no? ¿A ti, Leila, qué te parece? Sí. Bueno, Ya tendríamos casi fiebre. bueno, pues deciros que es completamente normal. Desde 38,5 y hasta 39,8 son temperaturas que se consideran normales en los conejos. O sea, no hay que alarmarse. Lo que sería una fiebre importante en una persona no lo es para un conejo. ¿Cuándo sí que debemos preocuparnos? ¿Cuándo debemos salir corriendo al veterinario? Pues una cuestión muy importante: en el momento que el conejo pasa de 40, 40,5, no hay ni que pensarlo. Hay que acudir al veterinario. Siempre que un conejo tenga fiebre, hay que acudir al veterinario.
Mientras tanto, ¿cómo lo hacemos? Ponerlo en el lugar más fresco posible. Mojarlo no es una buena idea para conejos. Mejor utilizaremos aires acondicionados, o si estamos en invierno y hace frío en la calle, que esté expuesto a ese frío. No es el lugar ahora mismo hay una temperatura bastante cálida. Si lo tuviésemos que enfriar, lo ideal sería poniéndolo en una habitación que estuviera lo más fresca posible. Medidas de contención, bueno, para llevar al veterinario siempre un lugar pequeño. Este transportín es ideal para este conejo y además lo reforzaremos digamos lo haremos más mullido con esta toalla. Y esta toalla además lo que hace es que restringe sus movimientos, que también nos vale en el caso de que el animal haya sufrido algún tipo de traumatismo. Si se hubiera roto una pata o algo, cuanto menos espacio tenga, mejor. Ven aquí, no quieres entrar. Bueno, imaginaos que tuviera fiebre, lo colocaríamos aquí, podríamos incluso con fiebre mojar, eso sí, la toalla la podemos mojar, más que el animal. Aire acondicionado, mucho fresco en el ambiente. Si vais a desplazaros en coche, aire acondicionado. Si estamos en un habitáculo, aire acondicionado. La toallita mojada va a hacer que enfríe. Hay un truquito muy bueno para bajar temperatura también, que es congela una botella de agua y ponla debajo de la propia toalla, ¿vale? Cerramos, ¿vale? Lo dejamos restringido de movimiento y corriendo, Leila, lo más rápido posible. Si tiene más de 40 grados, 40 y medio, recordad, zumbando al veterinario. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo.